Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena es uno de los grandes malos de la historia de México. Figura en cualquier lista habida y por haber de los villanos que más daño le han hecho a este país, ya sea porque fueron supuestamente genocidas, tiranos o traidores. No nos debiera sorprender. Maximiliano apoyó una intervención extranjera de la República Mexicana. No solo eso, se puso al frente de ella. Se dejó entronizar en un país que no era el suyo y que ya tenía un gobierno constitucional y soberano. Fue impuesto a golpe de bayonetazos y cañonazos por las tropas expedicionarias imperialistas de Napoleón III y apoyado por todos esos conservadores y liberales moderados mexicanos, traidores y cangrejos, según la historia oficial, que movieron cielo y tierra para traerlo a México. Según diferentes fuentes, murieron entre 30,000 y la exagerada cifra de 400,000 mexicanos por culpa de la intervención francesa de 1862-1867, que llevó a que Maximiliano se convirtiera en el emperador de México por 3 de los 5 largos y violentos años que duró la pesadilla de la invasión. Es imposible negar que Maximiliano contribuyó lo suyo a este baño de sangre, ya que aceptó el trono mexicano. Vino a México cuando la República ya tenía un gobierno constitucional establecido y electo, y se negó a abdicar e irse cuando las fuerzas francesas lo abandonaron y no tenía ya sentido permanecer y prolongar la guerra por más tiempo. Puestos a responsabilizarlo, en parte, de las matanzas y ejecuciones que se esparcieron por todo México durante su reinado, baste mencionar el hecho de que firmó, a 1 año y medio de su arribo, el nefasto Decreto Negro del 3 de octubre de 1865, por el que, según el asesor de un tribunal imperial, más de 20,000 mexicanos fueron pasados por las armas por oponerse al Segundo Imperio. Como lo constataría el gran historiador y educador porfiriano Justo Sierra, Maximiliano se prestó a ser el principal instrumento de esa obra de iniquidad que ha infringido la República por 5 años con toda clase de crímenes y con todo género de calamidades. No por nada murió fusilado en el Cerro de las Campanas, en las afueras de Querétaro, condenado a muerte por haber atentado contra la nación mexicana según la ley del 25 de enero de 1862. Maximiliano ha pasado a la historia como un malo por haber sido un imperialista metiche, dicho así a secas, por ser un usurpador, y fue además un malo particularmente esperpéntico y rocambolesco, hasta ridículo. Imagínense, un Habsburgo, nacido en Viena en 1832, a 10,145 kilómetros de Ciudad de México, que acabó convertido por arte de magia, o gracias a una cruenta intervención militar extranjera, en un emperador austriaco tropical, con una anticuada corte real estrambótica y emperifollada trasladada de forma descabellada desde la caduca Europa al Valle de México. Schönbrunn con palmeras y volcanes de fondo. Cuando más de uno debió pensar que debía de haber cuestiones más urgentes que requerían de la inmediata atención del emperador que decidir quién podía entrar en tal o cual salón del Alcázar de Chapultepec y en qué orden. Maximiliano se dedicó a escribir un reglamento para el servicio y ceremonial de la corte de 328 páginas que llegarían a publicar en 1865, en el que se esmeró en detallar minuciosamente cómo se debía vestir y comportar cada quien en el palacio. Es de leerlo para creerlo. Sin embargo, aunque resulte contradictorio y polémico constatarlo, Maximiliano es un malo a quien muchos mexicanos medio perdonan cuando nadie está mirando. También los hay, a decir la verdad, perfectamente felices de proclamar que sienten pena por él a plena luz del día. Es un malo por el que muchos mexicanos sienten algo parecido a la lástima. No importa, en este sentido, el que Maximiliano encarnara el imperialismo rampante europeo de la segunda mitad del siglo XIX. Existe, gústenos o no, cierta disposición de verlo como un príncipe malhadado, romántico, quizá patética o entrañablemente iluso, que se dejó engatusar por las artimañas de todos esos reaccionarios siniestros que lo engañaron con el cuento de que el pueblo mexicano pedía a gritos que fuera su emperador y que murió trágicamente ingenuo, víctima de las ambiciones imperialistas de Napoleón III, quien lo plantó en México para luego abandonarlo a su suerte. Habrá quienes lo tilden de débil frente al carácter fuerte de su madre, la archiduquesa Sofía de Baviera, y el de su esposa, la princesa Carlota de Bélgica,